Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar las guías de cáncer pulmonar de células pequeñas. Esta charla va a estar basada en las guías NCCN del National Comprehensive Cancer Network para cáncer pulmonar de células no pequeñas. Es la versión 1 del año 2025, recién salida del horno. Y pues vamos a empezar. Entonces tenemos que el carcinoma pulmonar de células pequeñas es una neoplasia epitelial categorizada como un carcinoma neuroendocrino de alto grado. El 30% de estos tumores tienen áreas de diferenciación en carcinoma de células no pequeñas, en especial el subtipo carcinoma de células grandes. El 20% van a ser carcinomas neuroendocrinos, de los cuales el 14% son neoplasias de células no pequeñas, y la tasa hombre-mujer es 1:1. Prácticamente en todas las neoplasias de células pequeñas de pulmón van a ser atribuidas al tabaquismo, y un tercio de la enfermedad va a estar limitada al tórax. El 95% de estos carcinomas se originan en el pulmón, pero también pueden originarse en otros órganos como la nasofaringe, el tracto gastrointestinal y el tracto genitourinario. Por lo general tiene un tiempo muy rápido de evolución debido a que tiene una alta tasa de duplicación con un crecimiento rápido y una capacidad para generar metástasis temprana. Con respecto pues a lo del screening, realmente no es muy útil. La TAC de baja dosis posiblemente no sirva para nada debido a que la enfermedad se desarrolla rápidamente, incluso puede desarrollarse entre los estudios de screening, y al ser tan agresiva pues no hay un beneficio debido a que la mortalidad y la supervivencia no mejoran. Los signos y síntomas más frecuentes son la pérdida de peso, la debilidad, el dolor óseo, y hay un compromiso neurológico con síntomas inespecíficos en muchos pacientes con o sin metástasis. Muchos síndromes paraneoplásicos neurológicos y endocrinos, como el síndrome miasténico de Lambert-Eaton o la encefalomielitis o la neuropatía sensorial, pueden estar asociados, por lo cual se recomienda siempre solicitar un panel de anticuerpos paraneoplásicos y o consultar con un neurólogo en caso de que haya una sospecha de estos síntomas. En algunas ocasiones pueden producir síntomas debido a hormonas polipeptídicas como la vasopresina o la hormona adrenocorticotrópica, debido a que pueden generar la aparición de síndrome de secreción inapropiada de ADH y síndrome de Cushing debido a la secreción pues, de estos tumores. En general se presentan como grandes masas ciliares y adenopatías voluminosas mediastinales que producen tos y disnea. El nódulo periférico solitario sin adenopatía central es infrecuente, pero en caso de darse, la biopsia por aguja fina no va a diferenciar entre un carcinoma neuroendocrino de alto grado, bajo grado, como el carcinoma típico, y el de grado intermedio, como el carcinoide atípico. Además, tampoco va a poder diferenciarlo de un carcinoma de células grandes. The Veterans Administration, la VA, es un estudio para cáncer de pulmonar y es el esquema históricamente usado para definir la extensión de la enfermedad. En general se describen dos estadios, uno limitado, en el cual la enfermedad está confinada al emitóras ipsilateral y puede encerrarse fácilmente en un campo de radiación, y el estadio extenso, en el cual la enfermedad está más allá del emitóras ipsilateral, incluyendo derrame maligno pleural, pericárdico o metástasis hematógenas. Aproximadamente el 66% de los pacientes tienen metástasis hematógenas que comprometen el pulmón contralateral, al hígado, las glándulas adrenales, cerebro y a la médula ósea. Esto pues al momento del diagnóstico, ¿no? Y pues como todos los tumores van a tener una clasificación TNM, en este caso tenemos la clasificación TNM para carcinoma de células pequeñas. Entonces la TX es cuando no se puede evaluar, T0 sin evidencia de tumor, el TIS, que es el carcinoma in situ, que puede ser también escamocelular o adenocarcinoma, el T1 cuando el tumor es menor a 3 centímetros en su dimensión más grande, el T2 cuando el tumor es de 3 a 5 centímetros, el T3 cuando es mayor a 5 centímetros pero menor a 7, y el T4 cuando es mayor a 7 centímetros. En general el compromiso ganglionar pues va a ser N0 cuando no hay ninguno, el N1 cuando hay metástasis ipsilaterales peribronquiales o ipsilaterales ciliares, o intrapulmonares, que pueden ser también por compromiso directo del tumor, el N2 cuando hay metástasis ipsilaterales mediastinales o subcarinales, y el N3 cuando las metástasis
son contralaterales. En el mediastino o iliar contralateral o ipsilateral o contralateral en los escalelos, en los niveles escalénicos o supraclaviculares. Y con respecto a las metástasis, pues M0 sin metástasis, M1 con metástasis a distancia, que real verdad para efectos de pronóstico no va a tener ninguna diferencia con respecto a los estadios, al pronóstico, perdón, del paciente. Con respecto a los estadios, pues el N es el estadio 0, donde es un carcinoma in situ sin compromiso ganglionar ni metastásico. El estadio 1 se va a caracterizar por tener un T1, que puede ser cualquiera de los T1. Sin embargo, la división entre estadio 1A y 1B va a ser porque el 1B va a tener compromiso T2. Todos estos estadios van a ser con N0, excepto el estadio 2, en el cual va a tener compromiso N1, y también se incluye en este estadio, el estadio 2, los T2, los T3, perdón, los T2B N1 y los T3 N0. Con respecto al estadio 3, pues ya todos tienen compromiso ganglionar, la mayoría N2, excepto los T3N1, los T4N0 y los T4N1. Y con respecto a los estadios 4, pues van a tener cualquier estadio T o N, siempre y cuando tenga metástasis. Para facilitar el estudio, entonces se ha, digamos que dividido todos los estadios en estadio extenso y estadio limitado, esto con el fin, pues, de facilitar las cosas debido a que sinceramente no hay mucha diferencia en la supervivencia entre algunos o varios de los estadios. Entonces tenemos que el estadio limitado va a ser los estadios 1 a 3, que pueden ser tratados con radioterapia definitiva, excluyendo el T3 y el T4 debido a múltiples nódulos o enfermedad voluminosa que no puede ser abarcada en el campo de radiación, y el estadio extenso, que se va a corresponder al estadio 4 o a los T3 y T4 antes descritos. Entonces, estadio limitado se puede meter inmediatamente en un mismo campo de radiación, en cambio el estadio extenso pues ya no. Con respecto al workup o al estudio de la enfermedad, pues realmente el estadiaje no debería demorar el inicio del tratamiento más de una semana debido a la naturaleza muy agresiva de la enfermedad. En caso de que requerir una confirmación de la enfermedad a distancia, se puede utilizar el PET con fluorodesoxiglucosa, el cual es inferior a la imagen por resonancia magnética para detectar metástasis cerebrales, y ha demostrado que puede generar un sobreestadiaje en el 19% de los pacientes y un infraestadiaje en el 8% de los pacientes. Sin embargo, mejora la detección de la enfermedad intratorácica, que puede hacer un cambio en el plan de radioterapia en el 27% de los pacientes. En el caso de haber duda de la enfermedad ósea, aún con el PET se puede utilizar un escanoso, una gamografía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que menos del 5% de los pacientes tienen compromiso óseo común y cosito de la enfermedad a distancia, o sea, muy posiblemente va a tener otro tipo de metástasis que pues ya no va a cambiar mucho el tratamiento. Antes de la resección quirúrgica siempre se recomienda hacer un estadiaje mediastinal para confirmar los hallazgos del PET y descartar enfermedad ganglionar, y con el fin de determinar el campo de radiación se puede utilizar el estadiaje mediastinal en los pacientes en estadio 2B y 3C, especialmente en aquellos que por estudios de imagen pues vaya a ser N0, ¿no? En caso de haber derrame pleural, la citología se recomienda siempre y cuando pues el acceso al líquido sea digamos seguro. Se debe descartar derrame pleural neoplásico, perdón, en el caso de múltiples citologías negativas para cáncer, en caso de que el líquido sea no hemorrágico o que no sea exudado, y cuando el juicio clínico concluye que el derrame pleural no puede estar relacionado con el cáncer pulmonar. Entonces, en general, pues se hace la historia clínica, el examen físico, la revisión de la patología, que puede ser pues por diferentes métodos, sea broncoscopia, sea transfunción transtorácica, etcétera. Hay que tomar electrolitos, test de función hepática, urea, sanguíneos, creatinina, una tomografía de tórax y abdomen con contraste, imagen por resonancia cerebral en caso de que haya sospecha, y si no, pues también una tomografía, el PET-TAC con fluorodesoxiglucosa, que puede ser desde la base del cráneo hasta el tercio medio del muslo, en caso de que se requiera pues, comprobar la extensión de la enfermedad. Y obviamente siempre decir a los pacientes que dejen de fumar. Se puede considerar el perfil molecular en los estudios patológicos,
y siempre hay que integrar los cuidados paliativos en estos pacientes debido al pésimo pronóstico que tienen, ¿no? Desafortunadamente, pues el pobre estado funcional de los pacientes, la enfermedad extensa, la pérdida de peso y los marcadores como el LDH se van a asociar con una enfermedad voluminosa y por ende con un muy mal pronóstico. La edad menor a 70 años, un LDH normal, y la enfermedad en estadio 1 son los factores de buen pronóstico. Lastimosamente, pues casi ningún paciente está en estadio 1 a la hora del diagnóstico. Eh, en caso de que el paciente ya tenga una enfermedad extensa, pero sea joven, tenga un buen estado funcional, tenga una creatinina normal, una LDH normal y tenga un solo lugar de metástasis, estos pacientes van a tener un mejor pronóstico que los pacientes que no tengan estos factores. Y pues aquí tenemos, digamos, los diferentes tipos de tratamientos. En caso de que tengan enfermedad limitada, en caso de que haya derrame pleural, se debe hacer toracentesis. En caso de que la toracentesis sea no concluyente para los estudios, se puede hacer una toracoscopia con el fin de tomar biopsia pleural o explorar. Se deben hacer test de función pulmonar para evaluar terapias como cirugía o radioterapia definitiva, siempre una evaluación por un equipo multidisciplinario, una imagen ósea que puede ser imagen por resonancia magnética, radiografías, PET o gamografía, dependiendo, y una aspiración de médula ósea puede ser recomendada en algunos pacientes en los cuales se sospecha enfermedad a este nivel. En el caso de que efectivamente se compruebe que la enfermedad es limitada, entonces en este caso estadio 1 o 2, se puede haber una evaluación patológica mediastinal. En caso de que sea limitada pero sea 2B o 3C, se debe considerar pues, estadiaje mediastinal. En el caso, pues para determinar cuál es el... Digamos que los primeros tienen es para ir a cirugía, pero estos pacientes que estamos hablando ahorita es para determinar principalmente el campo de radiación. En caso de que tenga estadio limitado 1 a 2A y que el estadiaje patológico sea negativo, se debe llevar a lobectomía de forma preferencial y una disección mediastinal o muestreo dependiendo de cómo se haya hecho el muestreo mediastinal inicial, si fue por mínimamente invasión o fue quirúrgico. En caso de CR0 pues no va a requerir terapia sistémica, pero si tiene ganglios positivos va a ser va a requerir terapia sistémica adyuvante. En caso de ser R1 o R2, pues ni hablar. La resección, digamos que no tiene un gran papel, pero la terapia sistémica se debe garantizar. En general, la cirugía solo se recomienda en pacientes con estadio 1 y 2A, de los cuales solo el 5% van a ser al final elegibles para la cirugía. La quimiorradiación o la radiación por estereotaxia se recomienda por los pacientes con enfermedad limitada, estadio 1 y 2A, que son inoperables o que desean la resección o no desean la resección quirúrgica. La terapia sistémica sola, con o sin radioterapia paliativa, se puede considerar para pacientes con enfermedad extensa. Y la resección debe incluir siempre lobectomía con disección ganglionar, esto ya lo había mencionado. La neumonectomía no se recomienda, por lo general no mejora el pronóstico y en vez de eso se va a recomendar quimiorradiación. Posterior a la cirugía se recomienda quimioterapia o quimiorradiación según los resultados de la sesión mediastinal, como ya mencioné antes, pues en caso de que sea N0 solamente va a requerir terapia, pero si es sistémica, pero si es ganglios positivos va a requerir quimiorradioterapia, ¿no? En caso de que haya márgenes positivos, siempre se va a recomendar quimiorradiación concurrente y posteriormente resección en caso de que se vea que haya una respuesta, ¿no? Y en caso de recaída o progresión de la enfermedad primaria, pues va a depender del estado funcional. Si tiene un buen estado funcional, COX 0 o 2, la terapia sistémica o manejo paliativo de los síntomas, incluyendo radioterapia de los sitios sintomáticos. En caso de que haya respuesta, se debe continuar con estas terapias, siempre y cuando pues, no se desarrollen toxicidades inaceptables, pero si no hay respuesta, pues entonces se debe dar manejo paliativo. En caso de que tenga un mal estado funcional, de plano se le debe dar manejo paliativo que puede incluir radioterapia localizada en los sitios donde haya síntomas, ¿no? Y pues con esto terminamos este tema. Estas guías son mucho más cortas en su extensión, lastimosamente muy mal pronóstico para este tipo de enfermedad y
Bueno, en alguna otra ocasión nos veremos con otra revisión de las guías NSSN o alguna actualización de estos videos. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche.